El tratado que hoy estudiamos para su posible ratificación tiene diferentes componentes, pero sin duda el más importante es el componente presupuestario. Mi grupo no comparte la lectura que otros grupos han hecho de lo que este componente significa. Deberíamos recordar que estamos hablando de déficit estructural, Es decir, que este concepto incorpora importantes elementos de flexibilidad. Lo que aquí se propone es un requisito de solvencia a medio plazo, que a medio plazo las administraciones públicas no gasten por encima de sus ingresos. Pero eso es perfectamente compatible con combatir las recesiones. El concepto de déficit estructural no incorpora ese tipo de gastos o caídas de ingresos. Y es perfectamente compatible con excepciones que el propio tratado contempla, como que surjan acontecimientos inusuales o fuera de control para el Gobierno. Por tanto, en nuestra opinión, este requisito incorpora importantes elementos de flexibilidad y lo que nos pide es cumplir unos criterios de solvencia a medio plazo que por nosotros mismos deberíamos haber incorporado hace tiempo en nuestro comportamiento y que si hubiese sido así habríamos evitado llegar a la situación en que hoy nos encontramos de crisis de la deuda pública. Nuestro partido defiende la austeridad, defiende el equilibrio presupuestario y no tenemos ninguna reserva mental para apoyar estos conceptos. Sin embargo, probablemente la resistencia que estos conceptos provocan tiene que ver con que a menudo se utilizan como excusa para defender otras cosas que no conllevan necesariamente. Por ejemplo, se olvida que el déficit se compone del gasto y de los ingresos y que dentro del gasto hay diferentes componentes. A menudo, partidos que defienden este tipo de austeridad la utilizan luego como excusa para recortar la educación, para recortar la sanidad, para recortar el gasto social. No necesariamente. Hay otros elementos del gasto que se pueden recortar, que no son esas partidas esenciales del estado de bienestar. Y no necesariamente todas las políticas de austeridad y de cumplimiento de los criterios de déficit se tienen que centrar en el gasto. Hay políticas de aumento de los ingresos, reforma fiscal, lucha contra el fraude. A nosotros nos tendrán a su lado para equilibrar las cuentas públicas y para que la deuda pública se repague, como no puede ser de otra manera. Pero no nos tendrán a su lado cuando se utilicen estos conceptos como excusa para realizar recortes sociales que solo deberían realizarse en último recurso y si fuesen inevitables. Y en nuestro país, en nuestra opinión, no es así. Deberíamos recordar también que estamos formando parte de un club europeo y que nuestras acciones afectan a los demás. Que el déficit español, la deuda española, repercute en nuestros socios europeos, igual que sucede con la deuda griega o con la irlandesa. Y, por tanto, parece normal que ese club tenga unas normas de comportamiento que los miembros tengan que respetar, porque nuestras acciones afectan al resto de los socios. Y ese es otro motivo para apoyar este tipo de restricciones al déficit, al crecimiento desmesurado de la deuda, dado que afectan también a nuestros socios y no solo a nosotros. Ahora, esto que firmamos luego hay que cumplirlo. Y nosotros en la Ley de Estabilidad hicimos una serie de advertencias que querría recordar brevemente. En primer lugar, el déficit estructural es difícil de medir. Son importantes los detalles. ¿Cómo se va a medir en la práctica este concepto que es difícil de observar? En segundo lugar, dudamos que hayamos incorporado a nuestro ordenamiento interno todas las consecuencias que se derivan del tratado. Seguimos pensando que los controles previos a los déficits autonómicos no son suficientes. La Ley de Estabilidad era una mejora, pero no iba todo lo allá que en nuestra opinión tenía que ir. Y propusimos allí que hubiese alguna institución independiente, un Consejo de Política Fiscal, que supervisase la medición del déficit estructural y lo relacionado con la Ley de Estabilidad. En el tratado se hace alusión también a esta materia y es algo que pronto pueden recordarnos nuestros socios europeos. También recordamos allí que aquí solo se está hablando de déficit, pero el tratado también habla de deuda y que esto puede acabar siendo más restrictivo que el propio déficit, porque nuestra deuda va camino del 90% del PIB y aquí hay un objetivo a medio plazo del 60%. Los otros componentes del tratado tienen que ver con el refuerzo de la coordinación de las políticas económicas. Incluso las grandes reformas nacionales tendrán que ponerse en común con los socios y con la mejora de la gobernanza de la zona del euro, creando cumbres del euro que se reúnan al menos 2 veces al año. De nuevo, nos parecen medidas acertadas. Creemos que hay que crear una gobernanza europea, una política económica europea, de la que la política monetaria común solo sea una pieza.
y estas disposiciones son pasos hacia adelante en esa dirección de la creación de un gobierno económico europeo. Por tanto, no tenemos problema tampoco con estas disposiciones del tratado. Nuestros reparos tendrían más que ver con el procedimiento utilizado, ¿no? Se utiliza un tratado internacional, un artificio técnico, que sin embargo hace referencia continuamente a las instituciones de la Unión y que pide que dentro de 5 años, como máximo, esto se incorpore al marco jurídico de la Unión. Bueno, es un artificio técnico discutible. A nuestro grupo no le preocupa la falta de unanimidad por filosofía. Creemos que en un club tan amplio, 27 países en la Unión Europea, sería difícil tomar decisiones si no fuese por mayoría y olvidando la unanimidad, pero sí nos preocupa la falta de unanimidad en cuestiones tan de fondo como estas, porque se va construyendo una Europa de diferentes velocidades, cada vez se complican más las estructuras institucionales de la Unión y en los últimos tiempos van perdiendo protagonismo las instituciones comunes y van ganando demasiado protagonismo algunos gobiernos nacionales y singularmente el gobierno alemán. Por otro lado, compartimos muchas de las reflexiones del Grupo Socialista. Parece que el Gobierno también las comparte. Creemos que esto es una pieza del proyecto europeo, es parte de un todo más amplio y que hay otras cuestiones que no se abordan y que habría que abordar. Ya se han citado, por lo que no voy a extenderme en ellas. La necesidad de una política fiscal común, la puesta en marcha de eurobonos y procesos de mutualización de la deuda pública, la armonización fiscal entre los países, en opinión de mi grupo, incluyendo un impuesto sobre las transacciones financieras, que los países con más capacidad hoy en día de expandir su gasto público lo hagan para compensar la recesión de los países periféricos, un Banco Central que actúe como prestamista de última instancia, una unión bancaria con un fondo de garantía de depósitos común, con una supervisión común. Todo eso es acertado y lo compartimos, pero insistimos, esto es una pieza de un proyecto más amplio y dudamos la oportunidad de incluir en este tratado, que compartimos con otros países, estas cuestiones, que apoyaremos, pero que creemos que no es este el lugar para incluirlas ni el momento. El momento por la situación de dificultad que atraviesa nuestro país y por la urgencia de ratificar este tratado. Nuestro partido, Unión, Progreso y Democracia, es profundamente europeísta. De hecho, intentamos defender dentro de nuestras fronteras el mismo mensaje que defendemos en Europa. La ausencia de barreras, la libertad de movimiento de personas, de capitales, la igualdad de oportunidades, el reequilibrio territorial. Defendemos exactamente los mismos principios dentro de nuestro país que de cara al exterior. Y creemos que con las dificultades actuales no deberíamos perder la perspectiva. Para nuestro país ha sido esencialmente beneficioso formar parte de la Unión Europea. Estamos peor que hace unos años, pero mucho mejor que cuando entramos en la Unión. Y estos países siguen siendo el modelo hacia el que deberíamos acercarnos. Creemos que Europa no es el problema, sino la solución. Por tanto, vamos a apoyar la ratificación de este tratado y creemos que es un tema de suficiente calado como para que haya altura de miras en los diferentes grupos políticos y esto se ratifique hoy con una mayoría amplia que envíe un mensaje claro al exterior de que en las cuestiones importantes los grupos políticos españoles estamos esencialmente unidos en lo que se refiere al proyecto europeo. Por tanto, anuncio nuestro voto afirmativo a la ratificación del tratado.